Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, hoy estoy en un escenario completamente distinto. Estoy en la mesa de la cocina de la parcela y como habéis visto, conmigo está mi madre. Esta especie de Midori que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que me lo hice yo, me lo hice especialmente para cuando me tengo que llevar cosas de un sitio a otro, por ejemplo cuando los fines de semana no estoy en casa, pues es una manera de transportar algunos papeles, algunas fotos, algunos adornos, washi tapes. Es una manera rápida de cogerlo y llevármelo y así poder hacer scrap en cualquier sitio en el que tengo la oportunidad de hacerlo. A mí me encanta hacer scrap con mi madre. Aunque parezca mentira, este vídeo que vais a ver en realidad es una sesión de 3 horas que estuvimos las dos y porque tuvimos que parar para comer, porque Juan nos dijo, oye, que hay que hacer la comida, que hay que encender la barbacoa. Si no es por eso, creo que todavía seguiríamos allí. Como estáis viendo en el vídeo, los pasos que he seguido para hacer estas páginas son básicamente los de siempre. He pegado las fotos, he hecho un pequeño dibujito con acuarela y voy a utilizar este pequeño tapete bordado que he impreso de una fotografía de Etsy. Os recomiendo que os deis un paseo por Etsy, por la gente que vende estos tapetes, estos bordados, porque suelen ser fotos muy buenas, de muy buena calidad y que nos vienen perfectas para imprimirlas y utilizarlas en nuestras páginas. Y lo mejor de todo es que las podemos conseguir de una forma gratuita. Os dejaré un link a la tienda de Etsy que yo siempre visito para conseguir estas fotografías. Yo, como siempre, una vez que ya las fotografías están puestas, el texto está escrito, pues relleno los huecos con algunas imágenes que tengo, con adornos, y ahora ya que el dibujo de acuarela está completamente seco, pues doy eso, los últimos detalles con el rotulador. Y habéis visto, estoy poniendo la fecha. Y ya con estos pequeños detalles, estas dos fotografías de Cali, pues las tendría documentadas. Tengo también estas fotos que son unas flores que cogí en la parcela hace como casi un mes. Lo publiqué en Instagram y la verdad es que tuve que esperar bastante a que se secaran porque las dejé secándose en la parcela y en la parcela hay muchísima humedad, así que he tenido que esperar muchísimo tiempo. Pero por fin ahora lo voy a poder poner en mi diario. El problema es que como vi que estaban tardando tanto en secarse en la parcela, me las llevé a casa y únicamente aquí voy a poder poner las fotos y ya en casa pegaré lo que son las flores reales. Son florecillas que crecen ahí libremente a su aire en la parcela, pero realmente me parecen muy bonitas y más cuando se ponen así varias juntas. ¿No creéis que son bonitas? No sé, a mí me parece que tienen una belleza muy especial. Esta foto es de unos árboles que crecen muchísimo por donde yo vivo y la verdad es que no tenía ni idea de cómo se llamaban, así que hice una foto y después me puse a buscar por internet y bueno, encontré que se llaman falsas acacias, pero realmente es que mirad qué colores, ese contraste del fucsia con ese verde lima me parece precioso. Aquí utilicé la otra mitad del bordado de la página anterior, así de esa manera tampoco acumulo muchos recortes. En este Midori tenía un par de fotos de Juanlu que se me quedaron, digamos, como cojas del álbum principal. Esta que es de cuando estuvo en Ghana y esta que es de la última vez que estuvimos en el mercadillo donde vamos a comprar la fruta juntos. Y dije, bueno, pues es una manera de utilizar las fotos, se dejan aunque están documentadas en otro libro, pero bueno, no pasa nada porque esté en dos sitios distintos. Con estas fotografías ya se me acabaron todas las fotos que tenía que documentar, así que yo ya de momento no podía hacer nada más. Lo que sí me gustaría enseñaros son algunas imágenes de lo que estaba haciendo mi madre. Como veis, ella estaba trabajando con unas fotografías de la fiesta del Día de la Madre que le organicé en un parque. Esta tarta se la hice yo, es una red velvet cubierta de fondant y las rositas y todo las hice yo con fondant. No están perfectas, pero la verdad es que el resultado quedó muy chulo. Le decoré así las ramas de los árboles con unas guirnaldas de flores y mirad, aquí veis la tarta por dentro. La verdad es que estaba muy buena,
bueno, ya sabéis, todo lo que lleve más de 1 kilo de azúcar va a estar bueno, pero la hizo muchísima ilusión y creo que fue todo un éxito, la verdad. A ella, evidentemente, desde que tengo uso de razón, la vuelven loca las flores, así que todo lo que tenga que ver con rosas o flores es un regalo con muchísimo éxito seguro y garantizado. Aquí ya estoy al día siguiente en casa. Voy a colocar estas flores, que son las que tuve secando en la parcela, para que veáis cómo estaban dentro del libro. Incluso el propio libro, las hojas están arrugadas de la cantidad de humedad que tenían estas florecillas. Pero bueno, aquí las tengo y lo que voy a hacer es simplemente colocarlas en la página de la izquierda, colocarlas así de una manera que me parezca que quedan bien. Pero por favor, mirad qué cosa más mona y más delicada a la vez. Me encantó cómo secó esta florecita, así que decidí ponerla a ella sola en la página de la derecha. Esta vez lo que voy a utilizar para sujetarlas, al ser una página más grande, no voy a utilizar el celo como utilicé en mi vídeo anterior. Lo que voy a utilizar es este plástico que es para forrar los libros de colegio, que es mucho más grande y de una sola pasada voy a cubrir toda la página. Y yo ya sí que con esto doy por terminadas estas páginas que he hecho este día. Se me ocurre que quizás queráis ver un poco más en detalle el Midori este que os he dicho que hice yo, ver un poco cómo me organizo para documentar fuera de casa. Si queréis verlo más en detalle, por favor dejádmelo en comentarios y sin ningún problema os grabo un vídeo rapidito mostrándoos este Midori que está hecho por mí. Simplemente, ya sabéis, cartón y tela y unas gomas y quedan súper bonitos. Pues ya hemos llegado al final del vídeo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado. Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos muy pronto.